Y al mismo tiempo quiero ser fiel a la palabra y quiero honrar al Señor en todo lo que diga. Quiero ayudar a presentar perspectivas. Ese es uno de los objetivos que siempre tengo y en particular, el énfasis en particular de esta conferencia no avergonzada, en donde vamos a estar concentrándonos en algunas cosas específicas que si usted no va a tener vergüenza, usted tiene que enfrentar. Y la gente que no está avergonzada va a ser marcada por ciertas virtudes. Y quiero comenzar con una que espero que le va a ser útil. Y esa es una palabra que ha estado muy calumniada por muchos años y ha salido de algún tipo de trasfondo fundamentalista, va a entender eso. Pero la palabra es separación. Separación. Sé que eso está lleno de todo tipo de... Esa palabra está llena de todo tipo de definiciones y respuestas sentimentales, pero quiero llevarlo a la palabra de Dios y mostrarle cómo la Biblia define la separación para aquellos que no están avergonzados del Evangelio. Así que comencemos de regreso a los 1960. Comencemos con la teología de la liberación, que básicamente llegó a través de la Iglesia Católica Romana en los 1960 a Latinoamérica. Para 1971 hubo una conferencia de obispos que en cierta manera hizo de la teología de la liberación una institución dentro de la Iglesia Católica Romana. Y la teología de la liberación básicamente dijo esto: Jesús vino para librar a los oprimidos de los opresores. Esa fue la teología de la liberación, que en la sociedad habían víctimas de pobreza, falta de oportunidad, mala educación, injusticia social, y que Jesús vino para capacitar a los indefensos y despojar del poder a los poderosos. Bueno, los evangélicos rechazaron la teología de la liberación de manera abierta. La rechazamos porque simplemente era otra entrada del evangelio social que había arrasado con las denominaciones allá en los 1920. Los evangélicos lo rechazaron hasta ahora, y ahora está de regreso y tiene un nuevo título, y el título es Justicia Social. Entonces, la misión de la Iglesia entonces es pelear contra la injusticia social y los opresores y redistribuir el poder, la riqueza, la oportunidad y el privilegio para aquellos que están oprimidos. Después de 30 años que han pasado desde que el movimiento evangélico rechazó la teología de la liberación, los líderes evangélicos se han visto intimidados y lo han aceptado en nuestra época, algo que totalmente rechazaron en el último siglo. Ahora lo han aceptado y es otra forma del evangelio social. Y sucedió, y sabemos eso a partir de la historia, hizo una destrucción terrible la primera vez que estuvo en los 1920, y la teología de la liberación obviamente causó daño contra una religión ya destruida, el catolicismo romano, y ahora está de regreso para dañar al movimiento evangélico. Y lo que hace es destructivo. Lo que es extraño es que a pesar de la historia de su potencial destructivo, hay evangélicos que piensan que es esencial y llegan al punto de decir que es un asunto del evangelio. Están defendiendo la entrada de un mensaje social y una alianza con el mundo como parte del evangelio. Bueno, todos vemos su efecto. Ha derribado organizaciones, ha derribado conferencias y eventos, ha destrozado denominaciones, ha hecho trizas iglesias, ha vaciado iglesias, ha creado caos en seminarios y en universidades cristianas, y ha colocado a los que antes eran amigos en la categoría de enemigos. Esta no es la obra del Espíritu Santo. Creo que podemos con certeza decir eso. Es destructivo. La
justicia social no ha sido bendecida por Dios, como dije, despedaza, divide, fractura, causa caos. Y creo que es apropiado decir que en el sentido amplio, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Cómo llegamos al punto en el que esto fue aceptado de manera tan fácil? Bueno, el padre de la justicia social fue el pragmatismo. Una vez que la iglesia evangélica aceptó el pragmatismo, nunca podrían protegerse a sí mismos de la justicia social porque el pragmatismo básicamente dice, haz lo que funcione. En otras palabras, lo que la cultura quiere, dáselos. Y una vez que decides que le vas a dar a la cultura lo que quiere, eventualmente te va a llevar al fondo de esa cultura y después vas a tener una iglesia bautista del sur, una primera iglesia bautista del sur, decir, le damos la bienvenida a los homosexuales, a la gente transgénero y a la gente inmoral. Una vez que decides que vas a hacer una alianza con el mundo, con la noción equivocada de que de alguna manera esto va a hacer que el evangelio sea más eficaz, la cultura va a llevarte al fondo. Te subiste al tren y no estás en control de la dirección a la que va. El pragmatismo es una pendiente resbalosa que llevó a esto. Los que hicieron compromisos, la predicación que trata de ayudar, de ayuda, autoayuda, y es prácticamente un diseño del diablo al hacer alianzas con personas impías, inmorales, ha hecho inevitable que terminen en donde están. Y aclaramos, iglesias diseñadas para los hijos del diablo, en donde buscan no ofender y ofrecer tácticas de autoayuda, y es una alianza entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y esto, por cierto, es un gran plan para el triunfo del diablo. Y refleja de manera bastante fuerte una ausencia de discernimiento a un nivel muy alto. Escucha las palabras conocidas de nuestro Señor en Juan 18. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso no es difícil de entender. Creo que es algo elemental para todos nosotros. Entendemos eso. Hay dos reinos en el mundo, ¿verdad? El reino de la luz y las tinieblas, el reino de Dios, el reino de Satanás. Y están separados por un abismo que es realmente impasable. Sin embargo, de manera inevitable hay personas en la iglesia y en la actualidad esto se ha vuelto tan amplio que es, creo yo, la expresión más amplia del evangelio social, quizás hasta el día de hoy, en la cultura americana. Y quiero que vea cómo la Escritura se dirige a esto. Para comenzar, pase a Mateo 16. Mateo 16. Esto es conocido, obviamente. Todos han predicado, todos ustedes han predicado, de hecho, de esto, pero quiero bajar al versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Creo que todos entendemos que ese fue el punto alto de la vida de Pedro. Con toda certeza de todas las cosas torpes que dijo,
Fue agradable que tuviera la oportunidad de decir eso. Entonces, y Jesús lo reconoció, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De hecho, esto coloca a Pedro en una categoría sorprendente como uno que hizo la declaración, la verdad de la cual se vuelve el fundamento de la iglesia. Él le dice a Pedro en el versículo 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el punto absolutamente alto de la vida de Pedro. Él ha sido honrado por nuestro Señor por haber recibido esta revelación épica por parte del Padre, la revelación de la verdad sobre la cual la iglesia será edificada, la iglesia invencible, y como parte de esa iglesia Él podrá declararle a los hombres el camino al cielo y el camino al infierno. Esto es monumental. Este es el punto alto de su vida. Y después usted llega al versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, estaba sintiendo su prominencia y comenzó a reconvenirle. El hombre no tiene esperanza. Va del punto alto a eso. Señor, ten compasión de ti. Palabra fuerte, el lenguaje fuerte. No, 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 en ninguna manera esto te acontezca. Te digo, Señor, no necesitas sufrir, no necesitas ser matado. Puedes realizar el ministerio sin sufrir. Hay un camino a la popularidad. No necesitas eso. Pero, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de delante de mí, Satanás. Hupage en el griego. Verbo es una reprensión de emoción fuerte, intensa. Es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 4:10 cuando dice, vete, Satanás. Misma palabra. Él literalmente toma este apóstol, que había recibido el honor, el honor más alto que cualquier apóstol jamás había recibido al ser la fuente al ser el canal de la identidad, al ser el canal de la confesión de la identidad de Jesús, y después está hablando en nombre de Satanás. Esta es la reprensión más devastadora para un discípulo. Has adoptado la causa de Satanás. Si cree usted que hay una manera de lograr la redención sin sufrir, sin la muerte, está ofreciendo usted lo que el diablo ofrece, ¿verdad? ¿Qué es lo que el diablo le ofreció a Jesús en el monte, los reinos de este mundo? No necesita sufrir. Este es el plan de Satanás. Puedes hacer una alianza con el diablo y saltarte todo el sufrimiento. Estás asociándote con Satanás. Eres una piedra de tropieza. Eres un escándalos. Él fue de ser una roca a una piedra de tropiezo en un par de minutos. Porque Él pasó de objetivos divinos a el plan de Dios. Me estorbas, dijo Jesús. Estás estorbando. Quítate. Tú estás promoviendo los intereses del hombre, no los de Dios. Los hombres siempre están interesados en buscar el camino fácil, ¿verdad? Por eso se comprometen. Por eso buscan la manera de ser populares, para evitar la hostilidad.
para evitar la oposición y para evitar la persecución y para evitar la ofensa. No estás poniendo la mira en los intereses de Dios, sino en la de los hombres. Mismo término de Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba. No estás pensando en pensamientos celestiales. De nuevo, este es el camino del diablo, hacer que los cristianos piensen que pueden extender el reino sin sufrir, pueden extender el reino sin confrontación, pueden extender el reino sin ofender, pueden extender el reino sin predicar acerca de pecado y juicio. Jesús dijo en Juan 7, me odian porque les dije que son malos. Por eso odiaron a Jesús. El reino de luz puede extender sin sufrimiento, dice Pedro. El pecado de Pedro se ha repetido incesantemente a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Los cristianos han estado tratando de ayudar a Jesús a edificar su reino al hacer alianzas con el diablo. Y todo esfuerzo por extender el reino mediante los planes del mundo es una piedra de tropiezo para Cristo y su causa. Por tan solo un momento, quiero llevarlo a un pasaje conocido de 2 Corintios 4. Tengo muchos pasajes flotando en mi mente y en mis notas, pero no es tan peligroso en mi cabeza, pero sí en mis notas. En 2 Corintios 4, la perspectiva aquí abarca tanto. Versículo 7 tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio, la gloria del Evangelio, el cual es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El pragmatismo quiere eliminar todo eso. El pragmatismo quiere encontrar un camino que le dé la vuelta a algún tipo de dolor o dificultad. Y creo que hay buenas intenciones quizás detrás de eso, un par de ignorancia. Promover el esfuerzo por promover el reino, extender el Evangelio mediante promoción política o cualquier forma de pragmatismo, un Evangelio superficial, manipulación emotiva, aceptar a pecadores no arrepentidos, es entrar al trabajo del diablo. Es entrar al trabajo del diablo. Juan hace una afirmación en 1 Juan 2 que todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no es de Dios y todo está pasando. Entonces, ¿qué contribución puede hacer al reino eterno? Santiago dice, la amistad con el mundo es una amistad con Dios. Escoge de qué lado estás. Y creo que usted sabe de qué lado está. Tiene que quedarse ahí. Hablamos de separación. Eso es esencialmente de lo que estoy hablando. Los evangélicos se han vuelto como Pedro, ofreciendo un mejor camino que la proclamación osada, compasiva, amorosa del Evangelio completo que ofende al pecador, que aterra, que hace temblar al pecador en búsqueda, y hacen eso a un lado buscando la popularidad, la aceptación y el dinero. Los apóstoles, por cierto, voltearon al mundo de cabeza. Hicieron eso sin ayuda del mundo. El reino malo de las tinieblas odia todo lo que ama a Dios y todo lo que Dios ama. Dios y la verdad y Cristo no hace alianzas con Satanás, las mentiras y el anticristo. Bueno, esa es mi introducción. Ahora quiero que vaya al texto. 2 Corintios 6.
No sé por qué tengo tanta sed aquí, pero... Voy a leerle esto para comenzar, comenzando en el versículo 14. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No sé si usted pensó en este pasaje en el contexto al que nos estamos dirigiendo en este momento, pero así es como usted debe pensar en eso. Justicia, luz, Cristo, creyentes y Dios. Por otro lado, tiene usted en este pasaje impiedad, tinieblas, Belial, incrédulos e ídolos. Esos son términos que definen a los dos reinos. No hay posibilidad de que esos dos reinos trabajen juntos en una asociación. No existe posibilidad de comunión. No existe posibilidad de que haya un acuerdo en común. Y el compromiso solo invita al diablo para que entre, no a Dios. Usted tiene el antiguo y el viejo, el terrenal y el celestial, el material y el espiritual, el mortal y el que da vida, el que miente y el que dice la verdad. Entonces el mandato es obvio: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No significa divorcio, porque en 1 Corintios 7, 13 y 14 dice: si estás casado con un incrédulo y quiere quedarse casado, te quedas casado. No es eso. No significa aislamiento. Sabemos que el apóstol Pablo no hizo eso. De hecho, él instruyó a los corintios. No les estoy diciendo que rompan la comunión con personas que son inmorales, les estoy diciendo que rompan la comunión con gente que confiesa a Cristo y que son inmorales. Y Jesús dijo: miren, no quiero sacarlos del mundo, Juan 17, no los quiero fuera del mundo, los quiero dentro del mundo, pero los quiero guardados del maligno. Ese es lo que importa, ese es el punto. Usted no solo puede brincar y entrar al reino de Satanás y pensar que usted va a añadir algo al reino de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso realmente es una prohibición en base a Deuteronomio 22:10, que dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Solo en que creció en la ciudad intentaré hacer eso. No puedes arar con un buey y un asno con el mismo yugo. Eso es exactamente el retrato vívido que usted ve cuando trata de hacer algún tipo de alianza con el reino de las tinieblas. De regreso a Jeremías, capítulo 2, conforme Jeremías habla en nombre de Dios. Usted puede retomarlo en el versículo 4, Juan 2:4. Me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, dice el Señor. Qué injusticia, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí. ¿Por qué me dejaron? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón? Y os introdujo en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Ahí en el versículo 9 él dice: voy a contender con vosotros y con vuestros hijos contenderé. Y después en el versículo 11 él dice:
¿Ha cambiado nación a Dios? ¿Me cedieron? ¿Me cambiaron por otra deidad? Mi pueblo han cambiado su gloria por aquello que no aprovecha. Digo, la locura definitiva para cualquiera de nosotros en el ministerio será cambiar a dioses. Sorprendeos, versículo 12, oh cielos ante esto, y sacudíos, estén aislados, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué haría usted eso? Este tipo de el lenguaje nos está diciendo que usted no puede unir a Dios y a Satanás en algún tipo de asociación espiritual. Si usted va en la dirección de Satanás, usted ha dejado a Dios. Convertir la iglesia en algún tipo de movimiento homosexual, feminista, racista, que le da la bienvenida a todo este tipo de personas en el nombre del Evangelio, es intercambiar a Dios por una cisterna vacía. El reino de la luz uniéndose con la amargura y la falta de gracia, las filosofías vengativas sin gracia del mundo. Esto es abandonar a Dios. Asociarse con el mundo no es aceptable. Unirse en cualquier otra causa en común con el mundo, al nivel del mundo, como usted quiera usar a la gente algún tipo de caridad o filantropía, está bien, pero asumir que cualquier alianza con el mundo es parte del Evangelio, es contaminar el Evangelio. Ahora, este pasaje quiero dividirlo para usted. Pablo apoya este mandato inicial de tres maneras. Ve el pasado, el presente y el futuro. Veamos el pasado. De regreso al versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? De nuevo, unir, eso toma de Deuteronomio 22:10, y eso me llevó a pensar en el Antiguo Testamento y provisiones parecidas que están en el Antiguo Testamento, así que vamos a algunas de ellas.